Ese No, que no sé la contraseña de su celular. ojalá que no haya autorización, porque así no tienes que seguir buscando el peladito porque me dé las licencias del bus para comprar una vez más que se cumple el dicho y no hay pelado bueno en este mundo. No hay pelado y ni. ¿Cuál es el dicho? ¿Gordo? No. Pelado ni. Son dos. Sí, no hay El pelado. guatón que sea sinvergüenza. Algo así. Que no sea sinvergüenza ese. No. Esa era la España de los hermanos Campos. Igual que antes era muy dicho, a uno le preguntaba cuál es su gracia. Claro. Y ese era el nombre. Así pillaba uno a los cabros, a las personas que venían del sur. Cuando uno hablaba de repente y se daban vuelta y decían, mande. Mande. Puta, yo guaso. A ver, como a los 18, 17, ahí aprendí recién a usar el computador. Y allá eran pocos los que tenían computador, o sea, habían ciber, ¿no? Y los computadores eran más viejos. A ver, tú eres de esa zona campo, ¿o no? No es que Laja no llegaba mucho la tecnología. Los Ángeles, puta, estaba lleno de tecnología. No sé por qué será, pero. Señorita, ¿cómo está usted? Está tu administración Daniel Flores. ¿Viste? Este, Pero si tú tenías autorización, podías entrar. Ya, ¿bajaron la imagen o no? sí, son los que están acá. ¿Hicieron una carpeta con su nombre? Aquí está. Sí. ¿Están ¿Otra todavía? cosa? Entra, ¿eh? ¿Otra cosa? Ya, ahí está. ¿Entró la página de nuevo o no? No, solamente tiene ese sala de... Ya. Bajaste una imagen sin nube, ¿cierto? Sí, sí, no. Era ¿La tuya dónde está? Ahí está. No puede ser, no lo veo. Para pensarlo. Ese varón alumbra este farol, donde va la vida que alumbra mejor. Le puse onda asado al tiro con la canción, ¿viste? ¿El disco set? Si lo dejé en disco sí, ¿Este no está Ese. ese? Mira, pero igual que. aparece, ya no aparece. Ese es el comprimido. ¿Ese está? Mira, LCD, Ya. LP, Ok, ese. descomprime ese archivo. Pero ahí está. Atrás, no, ese, Ya. traer aquí, ahí. Ya, ahí está. Entonces tienes, permíteme, para que veas. Banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Ahí están las bandas. Y la banda 8 es la que pesa más, ¿viste? Todos pesan 80 y tantos megas. Y la Ya. banda 8, 340 porque es pancromática. ¿Ya? Tiene 10 metros de resolución. Pero déjenla ahí nomás porque ya vamos a trabajar con la imagen. Déjenla ahí nomás la imagen. Voy a descargar el G-Pro, ya está instalado el G-Pro. No, pero es que yo estoy en la. Ahí está. Entré al. Alerta con mis usuarios. Ya. Pero ahora no sé cómo habilitar estas cuestiones. Extensiones, pinche. Talcoy, solar, El G-Pro. Y
ArcGIS 3D, allí ya. Sigue. Dale, por favor. Revisa ese. No veo. Ese. Por los precios, ¿no? Ahí habría que pagar. Y aquí en ese PC está el ArcGIS Pro. Está el ArcGIS, ¿no? No, está el ArcGIS Pro, están todos los computadores. Acá lo estoy abriendo por eso, pero todavía está. Ahí está. Estoy pensando. Pero va a necesitar un usuario. ¿Tiene un usuario? No. Me registro en la misma aplicación, esa es la aplicación en el software. Pero, Coloca un usuario. ¿Lo tiene o no? no es por el mismo que hicimos la No, porque ese es para la... Entonces, para descargar la imagen, la no. imagen, no. Sí. Hay Tiene que ser un usuario. para ArcGIS. ¿Dónde metiste? Acá, mira. Fija aquí, ArcGIS. ArcGIS Pro. Y ahí te abre eso. Ahí dice crear contraseña. Forgot, olvidar. Sin significa registrarse, ¿cierto? No tienen, ustedes no tienen un usuario, así que no se venden los usuarios. Cierra la Ya, vamos a ver esto y después seguimos. Vamos a hacer mil y mota hoy día. Vamos a ver teoría y después mientras tú solo descubre cómo utilizar a los alumnos, por favor. Ya vimos que los sensores remotos en general son sensores que obtienen información geoespacial de objetos sobre la Tierra y con la característica que no entran en contacto con el objeto, ¿verdad? Una de las características de los sensores remotos es la información espacial que uno obtiene. Entonces, aprovechando que tienen cobertura global, ¿ya? Se pueden tener datos periódicos de acontecimientos que suceden sobre el territorio que uno desea investigar. Entonces, los satélites se van a diferenciar, ¿cierto?, en satélite heliosincrónico o satélite por geoestacionarios, ¿ya? Y por la fuente de energía, si tiene fuente de energía propia o sea, el sol como fuente prioritaria. Entonces, una vez aclarado eso que son las diferencias de los sensores, ya los sensores tienen su propia resolución espacial, por lo tanto, depende del sensor que yo estoy utilizando, voy a poder ver el objeto que yo quiero ver a la escala que yo necesito verlo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, la gracia es ver esa isla, que es esta. Entonces, yo puedo hacer zoom porque el satélite que tengo es un satélite que permite hacer zoom, ¿de acuerdo? ¿Hasta dónde? Hasta lo que le aguanta la resolución espacial, que es el tamaño del píxel, ¿ya? Entonces, la información sobre regiones no visibles del espectro, ¿ya? Se está utilizando hoy día la banda 1 del Landsat 9 y la banda 1 del Landsat 9 está en el mar, en el agua. No parte el Landsat 9 con la banda 1 en el azul, sino que parte en el ultravioleta. ¿Y por qué se usa? Porque se está usando para hacer investigación del océano. Entonces, otra aplicación que tiene
los sensores remotos es poder calcular la superficie, la temperatura de la superficie del mar, y así es donde ha ido progresando. Por ejemplo, ustedes conocen el Windy, Sí. el programa Windy, ¿lo han bajado alguna vez? En el programa Windy ustedes bajan y lo van a checar esto mismo, la temperatura superficial, y se meten a la ciudad de Santiago y pinchan la comuna y le va a dar la temperatura por comuna, etcétera, etcétera. Bien bueno. Cuando uno necesita estadística de la superficie, puede meterse al Windy, ¿ya? Para ver detecciones de incendio, ¿ya? Los incendios uno puede calcular con el satélite hacia qué dirección va la pluma de humo, ¿ya? Para saber hacia dónde se va a ir el monóxido de carbono y la cobertura del incendio, ¿ya? Lo bueno es que el satélite no lo va a dejar ver, cuando son ópticos, no lo va a dejar ver el humo, el terreno, pero sí se va a distinguir los focos de fuego, ¿ya? Porque va a aparecer el fuego a pesar de que esté nublado por el humo, ¿ya? Del comportamiento general de la vegetación, ¿ya? Con el satélite uno puede obtener si la vegetación está sana o está enferma o qué le pasa. Cuando uno usa los sensores remotos para estudiar vegetación, lo que uno en realidad estudia no es la vegetación, lo que en realidad estudia es la actividad clorofílica, ¿ya? Y para estudiar actividad clorofílica, un requisito fundamental es conocer la fenología del cultivo, ¿ya? Si usted va a estudiar los parronales, tiene que conocer los parronales y la fenología del parronal. ¿Qué significa eso? Que usted tiene que conocer que el parronal es una planta que en un momento tiene tanta hoja que lo único que ve uno es un manto de vegetación, porque recuerden ustedes que los parronales se diferencian de las viñas, porque las viñas son a altura baja y los parronales son altos. Los parronales la gente anda por debajo cortando uvas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el parronal cuando florece se llena de hojas y las hojas no dejan ver el sol hacia abajo. Por eso es que la mantención de los parronales significa cortar las hojas, cortan hojas, ralean la planta para que los rayos del sol entren hasta la fruta, ¿ya? Y las horas de sol que la fruta tiene que estar asoleada se calculan, entonces todo un proceso de conocimiento de la planta y del desarrollo de la planta que el técnico agrícola conoce y usa para su beneficio, ¿ya? Usted puede conocer el cultivo, por ejemplo los trigos, el trigo, pero tiene que conocer cuándo el trigo está recién plantado, cuándo está madurando, cuándo está maduro y cuándo está raleado y cuándo quedó. Después los gallos queman el raleo del trigo, entonces hay forma de ver cuáles son los sectores que se han quemado. Todo este tratamiento de imágenes se hace de manera digital, ¿ya? Antiguamente existían estaciones receptoras en varios lugares, ¿ya? Chile era uno de ellos. La NASA tenía una estación de rastreo en Peldehue. Entonces, en Sudamérica había una en Cotopaxi, en Ecuador, en el INPE, en Brasil, en Mar Chiquita, en Argentina, y la estación de Peldehue de Chile. Después de que las memorias se redujeron, es decir, ¿cierto? Yo puedo hoy día comprarme un pendrive de 16 GB sin ningún problema. Entonces, la NASA empezó a eliminar las estaciones que tenían todos los países y la eliminó porque ya el satélite tiene capacidad para recoger las imágenes, dar la vuelta y bajarlas en Estados Unidos
En Estados Unidos le desocupan la memoria. Mm. ¿De acuerdo? Cada vez que da un giro y en Estados Unidos desocupan la memoria. Entonces, las estaciones terrenas quedaron solamente para corregir la órbita, el tracking. Y ahora ya ni siquiera el tracking, porque la estación que era de la NASA acá se la vendieron y las paradoras que están ahí se las compró una empresa que se dedica a la telefonía. ¿Ya? Y de la estación de rastreo no quedó nada. Pero era una estación de rastreo muy interesante y yo trabajé ahí, hice mi tesis en la NASA, así que la conocí bastante bien. ¿Hasta cuándo estuvieron esas antenas acá, más o menos? Hasta el año 92, más o menos, Ah, hace rato. Sí, que no. ¿ya? Tecnologías complementarias son las observaciones en el lugar con algún tipo de sensor, la fotografía aérea, que todavía se usa, pero está siendo reemplazada por los vuelos dron, pero sigue siendo fotografía aérea, ¿ya? Es decir, los vuelos que se hacen con dron hay que corregirlos en los mismos errores que se corrige la fotografía aérea, se corrige el alabeo, la deriva y el cabeceo. ¿Ya? En el satélite esos tres errores no se corrigen porque tienden a cero por la altura del satélite. Bueno, de la evolución histórica que podemos decir que ha habido un largo proceso de desarrollo de la tecnología, desde un volantín con una cámara con la que tomaba fotos de altura a un globo aerostático que se levantó con la misma finalidad, hasta que ya empezaron a aparecer los primeros satélites en el año 60. Y entonces ya pasaron a reemplazar a la fotografía y a las palomas mensajeras. Acuérdense ustedes que en la Primera Guerra Mundial todavía se usaron las palomas mensajeras para comunicarse. ¿Ya? Bueno, algunos de los acontecimientos de los satélites, ¿cierto? El primer satélite, se puede llamar, fue en el año 57, el Sputnik ruso, que lo pusieron en órbita. El año 61 llegó por primera vez un hombre al espacio, que fue Yuri Gagarin, que era ruso. En el año 69 llegó por primera vez un hombre a la Luna, que fue Armstrong, Neil Armstrong. Y en el año 71 ya empezó la preocupación por el territorio y el medio ambiente. Entonces aparecieron los satélites de uso de la constelación Lanza. Y así sucesivamente. ¿Ya? En el año 72 casi todos los satélites anteriores eran monocromáticos, o sea, solamente tenían una banda, y en el 72 ya aparecieron los multiespectrales. ¿Ya? Hoy día se usa Icono, que tiene 1 metro de resolución máxima, el Eros, que también tiene 1 metro, el Quipir, que tiene 50 centímetros, el Orview, que tiene de 30 centímetros, no, perdón, el Orview tiene 50 centímetros, hoy día los mejores son el Worldview 1 y 2, ¿ya? Pero aquí no aparece el GeoEye, pero el mejor que hay en este momento es el Pleiades Neo. El Pleiades Neo tiene 30 centímetros de resolución, ¿ya? Eso es lo que me hace suponer a mí que mientras mejor resolución se pierde la capacidad espacial, es decir, se pierde la cobertura espacial, ¿ya? ¿Por qué? Porque si mantuviesen los 185 por 185 kilómetros de cobertura de una imagen Landsat, en alta resolución serían tantos gigas de información que no podrían tener la capacidad de memoria para bajar, ¿ya?
Entonces, los satélites de alta resolución mantienen alta resolución, pero pierden la cobertura espacial. Entonces, es de suponer que los militares sí han desarrollado algunos satélites que permiten hacer mucho zoom, pero sin mucha cobertura espacial. O sea, yo de los años que llevo como trabajando en el mundo de los sensores remotos, que desde el año 87, nunca he podido participar de las presentaciones de los satélites militares, porque por invitación, a pesar de que yo he participado en muchas conferencias internacionales, sobre todo la más importante del ERIM, del Environment Research Institute of Michigan en Estados Unidos, ahí hacen y muestran los avances de los satélites militares, pero es con invitación. Yo no he podido entrar nunca. Yo no sé en realidad cómo funcionan los satélites militares. No lo sé. No sé si efectivamente son como las películas que tú haces zoom y le puedes ver la patente a un auto. Yo creo que sí, porque ellos han renunciado a la cobertura espacial, a grandes áreas, por una cobertura con muy alta resolución. Así que yo creo que los satélites militares sí tienen la capacidad de desafiarse. Y por esa razón Chile tiene satélites. Los satélites chilenos están bajo la tutela de la Fuerza Aérea, que es militar, pero ellos tienen resoluciones de 30 por 30 metros nomás. Por eso los dejaron tirar satélites. Claro. Si no, no lo habrían dejado, los norteamericanos no habrían permitido que ningún país lanzara satélites. Ahora, hay algunas torpezas, medias torpezas o estupideces en realidad. Por ejemplo, entre los convenios internacionales para el lanzamiento satélite y todo, Argentina no firmó esos convenios. ¿Por qué? Porque dijo que no, porque su territorio era de ellos y no quería que nadie se lo sabiera. Pero resulta que el satélite pasa por arriba todos los días, po. Así que uno lo ve igual, po. Sí. Pero ellos no quisieron firmar. Entonces, en realidad, se perdieron la oportunidad del apoyo que le dan a los países más desarrollados. Nosotros vamos varios pasos más atrás que los gringos, o que los rusos, o que los chinos, o que los indios, que tienen constelaciones. Por ejemplo, los indios tienen una constelación de GPS. Los chinos tienen una constelación GPS. Europa tiene constelación GPS. Los norteamericanos tienen constelación GPS. O sea, hay miles de satélites dando vueltas en el espacio. La verdad es que yo no sé cómo cruzan las naves espaciales al espacio sin chocarse con la órbita algún del satélite. satélite. ¿Ya? Además, hoy día está Elon Musk tirando satélites de comunicaciones. No sé si lo han visto, que a ¿Cómo veces... explotó? Ya, ¿Verdad? pero uno los ve en el cielo, van uno detrás de otro, en hilera. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde han sacado espacio para eso? ¿Ya? ¿Qué es lo fundamental? El espectro electromagnético. ¿Ya? Uno tiene que aprenderse el espectro electromagnético, ¿ya? Que de izquierda a derecha aparecen los rayos gamma, los rayos X y los rayos ultravioleta. Esos son dañinos para la salud. Y los rayos gamma, también el rayo gamma viene de la energía atómica, que genera tres tipos de rayos: alfa, beta y gamma. Y los rayos alfa y los beta no hacen daño, pero el gamma hace daño porque atraviesa toda la superficie, ¿ya? Y al ser humano lo atraviesa de lado a lado, y esa es lo que genera la distorsión de las células, y por eso que da cáncer, ¿ya? Los rayos X, bueno, se usan frecuentemente para todo lo que tiene que ver con radiografía, ¿cierto? Hoy día la tendencia de la medicina ya no es a solo radiografía, sino que ni a ocultar al enfermo, sino que a tener imágenes del interior del cuerpo. Y por eso que nació el escáner, la resonancia magnética y todos esos exámenes que lo que ven es el cuerpo por dentro, ¿ya? El tema de la luz ultravioleta, aquí está un problema, porque la luz ultravioleta depende de
la luz ultravioleta viene con la luz del sol. Pero en la Tierra la luz ultravioleta no pasa de la atmósfera. Se disipa en la atmósfera. Por eso que el cielo es azul. Porque se disipa, junto con el color azul, se disipa en la atmósfera el color. Pero con los gases de fluorocarbono y el efecto invernadero se ha abierto el famoso hoyo, ¿La capa de ozono? el hoyo de la atmósfera que se abrió en la Antártida y que abarcó gran parte del territorio nacional, y eso hacía que los rayos ultravioleta pasaran sin, de- sin separarse de la atmósfera, y los rayos ultravioleta provocan cáncer. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, por eso es que hoy día cuando uno ve el pronóstico del tiempo, hablan del los rayos ultravioleta, son peligrosos, no peligrosos. ¿Ya? Rayo UV. Claro. Esto hizo que los rayos UV cambiaran incluso las normas de trabajo, y que obligan a que la gente que trabaja en la intemperie, el que lo contrata, está obligado a pasarle todo lo que necesita para protegerse. ¿Ya? Gorritos con alas, etc. ¿Ya? Después viene la luz visible que se compone entre el azul y el rojo. ¿Ya? Y es lo que uno puede diferenciar del espectro completo con el ojo nuestro. ¿Ya? Nosotros cuando vemos desde el azul al rojo, O sea, ese pedacito. nada más, este pedacito que Ya. uno ve. ¿Ya? Después está el infrarrojo cercano, ¿ya? El infrarrojo medio y el infrarrojo lejano. ¿Ya? Las bandas termales están mucho más allá. Después viene la microonda, las ondas de radio, etc. ¿Ya? Oiga, profe, pero por ejemplo los ultravioleta, los infrarrojos, eh, ¿qué características tienen para que nosotros no podamos verlo? Esto fuera el rango, está más allá del rango de tu ojo nomás, por eso no lo vemos. Ah, Pero, o sea, es por una característica más del ojo de uno que por Claro. Ah, ya. pero, como no íbamos a quedar así con saber que vemos ese pedacito y el resto no lo vemos, ¿qué se hizo? Entonces se inventaron los computadores, y los computadores tienen 3 canales, RGB. Ustedes cuando despliegan la imagen ven RGB. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Coloca una banda en cada canal, en el rojo, en el verde y en el azul. ¿Ya? Y ahí puede uno ver los infrarrojos cercanos, infrarrojos medios, etc. La termal. Ahí uno le permite ver el ojo. ¿Ya? Pero porque nosotros lo traemos al canal que nosotros lo vemos. Mm, ¿De acuerdo? Eso es muy, muy interesante, porque entonces al tener esto y al conocer que los elementos, todos los elementos tienen una fibra espectral, entonces el fabricante del sensor lo fabrica con cierto objetivo. ¿Ya? Por ejemplo, las Landsat 8 y 9 que ustedes han bajado, las Landsat, la imagen del Landsat, tienen 2 sensores, el OLI y el TIRS. ¿Ya? Y el OLI está en la gama de los infrarrojos y la luz visible. ¿Ya? Tienen que aprenderse esto, pero tienen que aprenderse los datos más precisos, pero para que tengan una idea de cómo es el espectro electromagnético. ¿Ok? Entonces aquí está. En la observación remota de la Tierra tienen el espectro visible que va de 0,4 a 0,7 nanómetros. ¿Ya? Rango de frecuencia de los humanos, máxima radiación solar, subdividido en 3 bandas, RGB. ¿De acuerdo? El infrarrojo cercano va del 0,7 al 1,1 nanómetro. ¿Ya? Dominado infrarrojo fotográfico o reflejado. Es la energía solar que refleja en los cuerpos, comportamiento similar al espectro visible. ¿De acuerdo? La diferencia es que si nosotros pudiéramos ver el infrarrojo, nosotros tendríamos que ver así.
¿De acuerdo? Si nosotros viéramos el infrarrojo, veríamos así. Todos los cuerpos calientes los distinguiríamos de los que no son calientes. Así. Ah, como en la película. Claro, por eso es que hay drones con cámaras térmicas. O cuando se pierde alguien en el bosque, lo salen a buscar con drones con cámaras térmicas, justamente para ver la diferencia. ¿Ya? No son cámaras termales, son cámaras térmicas. ¿Ya? Después tenemos el infrarrojo medio, que va entre 1.8, 1.1 y 8 nanómetros. Se entremezcla radiación solar y emisión. La atmósfera afecta sensiblemente, aprovechado para medir concentraciones de vapor, de agua, ozono, aerosoles. Entonces, en el infrarrojo medio, uno ve ya estudios de agua, de ozono y de aerosoles. ¿Ya? El infrarrojo térmico, entre 8 y 14 nanómetros, radiación emitida por los propios cuerpos, se puede determinar la temperatura de un cuerpo, infrarrojo térmico, y se puede disponer de imágenes a cualquier hora del día. ¿Ya? Después vienen los microondas, que van de 1 milímetro a 1 metro, ¿ya? Y el creciente de la detección en esta banda, las perturbaciones atmosféricas son menores y es transparente a las nubes. Se suelen utilizar sensores activos. ¿Ya? Entonces, tenemos el visible, el infrarrojo cercano, el short wave infrared, o sea, el infrarrojo de onda corta, el infrarrojo medio y el termal. ¿Ya? Aquí se pega un salto el sensor porque de 5 nanómetros salta a 8 y 14. ¿Ya? Ese rango. ¿Ya? Bueno, y después viene la microondas y la onda de radar. ¿Ya? Como son bastante más potentes las ondas de radar y como las microondas, por eso que atraviesan sin problema la atmósfera y sin problema las nubes y todo eso. ¿Ya? Entonces el radar de apertura sintética lo tenemos acá nosotros. Y entra el radar de apertura sintética. ¿Ya? Después tenemos las regiones espectrales utilizadas, ¿cierto? Para la observación remota de la Tierra, la transmisividad atmosférica, esta es lo que se llama la corrección radiométrica que se le hace al satélite, pero esta transmisión, nosotros tenemos este pedacito del espectro electromagnético y el resto es bastante mucho más amplio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aprovecha la teledetección? La teledetección aprovecha la radiación reflejada en la superficie terrestre emitida por el Sol, depende de las características de la superficie o del objeto, la visión del humano, el entorno, etc. Todo cuerpo cuya temperatura sea superior al cero absoluto, es decir, a 0 grados Kelvin, o menos de 233 grados Celsius, va a emitir energía en forma de radiación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Todos los cuerpos, salvo el que esté con cero absoluto, es decir, porque con cero absoluto se detiene todo movimiento. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben por qué cuando ustedes llegan a la casa y dicen voy a calentar la comida y la colocan en el microondas tiene ondas bastante altas. ¿Por qué calienta la comida? Porque mueve los átomos al punto de que Lo acelera. lo acelera. Y por eso, con la fricción, se calienta la comida. Por eso que cuando uno calienta la comida en el microondas, no debe comérsela de inmediato. El que saca el microondas y se lo come al tiro, se come las partículas buenas. Entonces, las partículas buenas entran a tu cuerpo. Y pararlas no depende de ti. ¿De acuerdo? Por eso es que dicen que prepararse un sándwich de queso en el microondas es muy peligroso porque es propenso a que te dé cáncer. ¿De verdad? Chuta, estoy jodido. ¿Ya? Pero todo el mundo se calienta el sándwich de queso en el microondas. No voy a hacer más. Bueno,
para estudiar la radiación electromagnética hay tres leyes que son importantes. Primero, la ley de Planck, que proporciona la radiancia espectral de un cuerpo negro en función de su temperatura. Dice, cualquier objeto con temperatura mayor a 0 grados Kelvin radia energía. Ya lo habíamos visto. Entonces, esa es la fórmula. ¿Ya? También está la ley de Wien. Para una temperatura dada existe una frecuencia de onda para la que la energía electromagnética es máxima. ¿Ya? Eso nos permite seleccionar la banda adecuada para la detección de un fenómeno si conocemos su rango de temperatura. ¿Ya? Entonces tenemos el Sol, etcétera. Si conocemos el rango de temperatura lo vamos a detectar. Pero, ¿por qué estoy pasando por esto? Porque lo importante y lo vital, y la ley de Stefan Wolfram, que proporciona la energía total emitida de un cuerpo negro a través de todo el espectro. ¿Ya? Entonces, es la relación directa entre temperatura y la cantidad de energía electromagnética que emite. Cuanto más caliente es el objeto, más energía genera. Pequeñas variaciones de la temperatura, grandes variaciones de la energía. Los cuerpos reales no son cuerpos negros. ¿Ya? Entonces, aquí está cuerpo y la emisión de energía. ¿Ya? Obviamente, primero el Sol, 6.000 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, ¿a qué es lo que apunta eso? A esto. A que la reflectividad espectral, un cuerpo real tiene una emisividad y una reflectancia que varía con la longitud de onda, que es lo que conocemos como firma espectral. ¿Ya? Todos los elementos sobre la superficie de la Tierra tienen una firma espectral. Esa firma espectral es característica única, por más que uno intente ignorarlas, están presentes, las curvas espectrales. ¿Ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la curva espectral del suelo, la curva espectral del agua, ¿ya? De la vegetación sana. Por eso que el índice vegetacional se calcula entre el rojo, que es mínima, la cantidad clorofílica, y el infrarrojo cercano, que es máxima. ¿Qué es lo que calcula usted en realidad? El promedio. ¿Ya? Cuando el mínimo y el máximo. ¿Ya? La vegetación con estrés, entonces tenemos la vegetación buena, la vegetación con estrés ya va perdiendo la reflectancia porque está enferma. ¿Ya? Y la nube. ¿Ya? Entonces, podemos ver que el infrarrojo, o sea, el blanco, el verde, el azul, verde y rojo del reloj visible está acá, en este ramo. ¿Ya? En el infrarrojo cercano está el máximo. ¿Ya? Después viene el suelo y el infrarrojo medio está esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo los satélites? ¿Cómo fueron progresando? Si yo sé que un mineral ocupa este rango espectral, porque todos los elementos sobre la Tierra tienen una reflectancia definida, y yo sé que el cobre tiene una reflectancia, entonces yo podría, si tengo un satélite con la frecuencia necesaria para detectar el cobre, en el rango que el cobre tiene reflectancia, entonces yo podría usar el satélite para encontrar cobre. ¿Ya? Pero el problema es la resolución, porque yo tendría que tener una banda espectral en la banda 7, por ejemplo, donde se puede calcular la arcilla, pero la banda 7 tiene un ancho y el píxel máximo es de 30 por 30 metros, entonces yo voy a encontrar 30 metros por 30 metros de un mismo elemento en la Tierra, en la superficie de la Tierra. No, po. No se puede, ¿sí? Entonces uno tiene que buscar de manera indirecta. ¿Ya? Pero la curva espectral no se lo olvide porque es muy importante y lo vamos a usar más adelante. ¿Ya? Las interacciones con la atmósfera, ¿ya? Hay gases permanentes
los primeros 80 kilómetros contienen más del 99% de la masa total de la atmósfera de la Tierra. Entonces, los gases permanentes de la atmósfera son nitrógeno, 78%, oxígeno, 21%, 20,95%, argón, que es un gas noble, no alcanza el 61%, el dióxido de carbono, otros gases nobles, el helio, el neón, el criptón y el xenón, hidrógeno, metano, óxido nitroso y monóxido de carbono, CO. ¿Ya? Las concentraciones variables son vapor de agua, ozono, dióxido sulfuro de SO2, sulfuro, dióxido sulfúrico, dióxido de nitrógeno, amonia, óxido nítrico, sulfido de hidrógeno y vapor ácido nítrico. ¿De acuerdo? Todos los vapores que hay en la atmósfera. ¿Ya? Nosotros, el oxígeno estamos bien porque nosotros respiramos un 21% de oxígeno. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes le miden la saturación de oxígeno que usted está teniendo, cuando está en el hospital, se ponen una cosita en el dedo para medir la saturación. Entonces dicen, está saturando más del 90%, está bien. Pero si baja del 90%, ya no está tan bien. ¿Ya? Bajo porcentaje, pero crítico. Fíjate que esto ha llevado incluso a cambiar las reglas del RCP. Cuando uno le hace RCP a una persona, ¿te acuerdas que uno insuflaba a la persona en la boca? Y para insuflar en la boca uno lo soplaba en la boca y tenía que mirar que el pecho se le levantara, ¿cierto? Porque lo está insuflando. Y entonces la discusión era cuánto hacía, 11 por 1, 30 por 2, etc. Bueno, siempre es discutible eso. Hoy día ya no se hace insuflar a nadie. Se hace el OCP, ¿ya? ¿Ah? Está prohibido. Sí, está prohibido. ¿Por qué? Porque no es necesario el cuerpo. ¿Ya? Está dando oxígeno. Y también hacer tampoco, porque basta con que tú respires sobre la persona y le va a pasar el oxígeno que tú estás devolviendo. Uno respira un 21% y devuelve como un 8 o un 10% que es suficiente para que la persona pueda vivir. ¿Ya? Y el RCP se ha cambiado por una máquina que uno le instala a la persona caída y que le hunde el pecho de forma automática. ¿Ya? Le pega en el pecho y lo hunde solo. Entonces, todos han ido cambiando la cosa médica. ¿Ya? Entonces, bueno, estas son las curvas espectrales de los gases de la atmósfera. ¿Ya? ¿Quiénes están preocupados del desarrollo de esto? La agencia como la NASA y la ESA, la NASA y la National Agencia Espacial Americana, la Agencia Espacial Europea, ESA, el PNT, que es el Plan de la Detección, Plan Nacional de Detección, el PET, el Proyecto Estructurante de Teledetección de las Canarias. Ellos son los que están generando los satélites también. En la agencia europea, por ejemplo, tienen unas constelaciones, Bosses, MOS, Herker, Biosat, Eurus, etc. Son constelaciones de satélites. Aunque son europeas, no es que los satélites están mirando Europa, no, miran todo el mundo igual. Por eso uno tiene imágenes spot también. Del pasado al presente, Meteosat, satélite geoestacionario, el EARTH-1 y el EARTH-2, ¿ya? Que son para del ozono, el estudio de ozono, pero además el rango espectral en que estaba se usaban para otras cosas también. El ENVISAT, ¿ya? Que se tiró para estudiar la atmósfera, el Earth Explorer y el Sentinel Game
son a través de las portales en las que se pueden bajar estas imágenes. ¿Ya? Entonces tenemos las misiones de observación de la Tierra controladas por la ESA, ¿ya? Meteosat, etc. El Envisat, con Sentinel. El Sentinel es un SAT, radar de abertura sintética, Sentinel 2, multispectral, Sentinel 3, multispectral, Sentinel 4 y 5 son multispectrales. Bueno, misiones científicas de Explorer, no son tan interesantes total. Ejemplos de aplicaciones de los beneficiarios son responsables políticos e instituciones públicas y privadas y empresas privadas para trabajar en agricultura, satélites terrestres, en contaminación petrolífera para los satélites marinos, en calidad del aire para los estudios atmosféricos, en desastres y ambiente para las emergencias y vigilancia para la seguridad. ¿Se fijan que siempre están separados? Es todo un mundo para la seguridad, vigilancia, pero de esto no hay explicaciones públicas. ¿Ya? Conocimiento espacial ya no es tan relevante. Eso. Misión dedicada, bueno, la Sentinel 1 es imágenes del SAR. El Sentinel 2 son multispectrales, son espectrales. ¿Ya? El 3 monitorea el suelo y los océanos, y el 4 la atmósfera de la órbita geoestacionaria. El Sentinel 5, que es un precursor que no se ha lanzado todavía, va a tener una órbita baja y va a estudiar la contaminación de la atmósfera. Okay. Vamos a organizar esto porque posiblemente alcancemos a trabajar con imágenes de satélite de radar. Entonces, las aplicaciones de monitoreo del hielo marino y del ambiente ártico, vigilancia marina, monitoreo de los riesgos debido a desplazamientos de suelo, mapas para organizar ayuda humanitaria en situaciones de crisis. Tiene 4 modos de operación: StreetMap, 80 kilómetros de SWAP, 5 x 5 metros de resolución, interferometría, 250 de SWAP, 5 x 20 metros, extra wide SWAP, 400 kilómetros, 20 x 40 metros, y Wave 5 x 5 resolución, imagen en 20 x 20. Son datos para que ustedes los vean, ¿no? Que los sensores remotos dan para mucho. Sentinel 2, esta aplicación del Sentinel 2, el Sentinel 3. ¿Ya? Acceso a datos espaciales. ¿Cómo se accesa a los datos espaciales de la ESA? A través de una página web donde aparecen todos sus satélites, las diferentes misiones, ¿okay? Y uno busca ahí imágenes de Chile o de donde quiera. En cuanto a la NASA, ¿ya? El observatorio del Air Explorer, podemos ver ya la cantidad de satélites. Tenemos los Terra, Aqua, Agrimsat, Error, QuickSat, Laser 7 y el JSON 1. ¿Ya? Entonces, hay sensores de estos. O sea, son satélites que tienen sensores y cada fabricante fabricó el sensor para hacer el estudio que necesita o para lo cual están pagando. ¿Ya? Por eso que en las órbitas de los satélites jamás se muestran los satélites que están con comunicación. ¿Por qué? ¿Nunca mostraron los satélites de comunicaciones? Porque están en una órbita muy bajita. Los satélites están aquí, no. Por eso que cuando uno mira la estrella los ve.
Ingenio, españoles. Viento terreno. Bueno, aquí tienen una diferencia entre máquina óptica y radar. La máquina óptica tiene color, tiene una banda, una combinación de banda color natural, es decir, está en el RGB, banda 3, 2, 1, RGB. ¿Ya? Comparado con la imagen de radar, que nos señala lo siguiente. Si ustedes se fijan, lo que es blanco acá, blanco, es acá lo que está más cálido, ¿ya? Y lo oscuro es lo que es más frío. Entonces los pastos son todos oscuros, son fríos, ¿ya? Y los techos son casi todos blancos porque están más calientes, ¿ya? Entonces aquí es donde uno se confunde con los datos, porque cuando uno procesa imágenes de radar no puede procesarlas con la mente de la combinación de banda visible, porque en la combinación de banda visible lo que uno ve es, o sea, es una vegetación, es un techo, es una plaza, etc. Pero acá no. El elemento frío absorbe y no refleja. Esa es la máxima, ¿ya? Y tiene valores entre menos 32.000 y más 32.000, entonces bastante distinto, ¿ya? Ok. Bueno, se usan para volcanes, a buscar volcanes y actividades de difusión, este tipo de imagen. El MODIS. Ahí, línea de cuestión. Entonces ahí tienen un satélite. ¿Ya? Ese abajo es el panel solar, ¿cierto? Claro, este es el panel solar y ese también es el panel solar. ¿Ya? ¿Cuánto mide ese satélite? Y los Y sensores, ¿cómo? los sensores están abajo, apuntando ortogonalmente con su órbita, ¿no? O sea, él va así y va. Los sensores que logran tomarla con un ángulo lateral son porque tienen más de un lente. Por Entonces, ejemplo, esa parábola que está arriba, es comunicación con el satélite, es la telemetría. ¿Ya? Pues cómo controlan la órbita y que no se salga de la órbita y no suban y bajen, sino que se mantengan en esa órbita con telemetría. ¿Ya? ¿Y cómo son los sensores entonces? El sensor, cuando Físicamente. son un lente óptico, va a ver si tengo una imagen aquí. Aquí hay. Arriba. una camarita. ¿Ya? Una cámara. Sí. Porque son sensores ópticos. Aquí. Ahí está. ¿Ya? Leosar. Bueno, acuérdense que las plataformas de sensores también pueden ser aerotransportados. ¿Ya? No solo satélites. Bueno, este es un tema interesante por las resoluciones. Cuando yo hablo de un satélite que tiene sensores de alta resolución, es porque el satélite está hablando entre medio metro y 4 metros máximo. ¿Ya? De media resolución de 4 metros a 30 metros. O sea, el Landsat está entre media y baja resolución. Porque de baja resolución son de 30 a 1000 metros. En 1000 metros está el NOAA, el satélite NOAA que se usa para estudiar el clima y la atmósfera.
tiene 500 por 500 metros de píxel. ¿Ya? Entonces, media, aquí está el Landsat, en 30 metros. Ahora, si nosotros miramos la banda macromática del Landsat, entonces el Landsat sería claramente de media resolución, porque tiene 15 metros. ¿Ya? Ahora, para que les quede claro, tiro. ¿Qué es lo que es la banda macromática? Que ustedes cuando descargaron es la banda que más pesa. ¿Ya? Por ejemplo, la banda macromática aquí, que es la banda Esa es 8, esta marca. de lo que ustedes tienen, tiene 300, casi 350 megas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Es la más pesada. Sí. Una banda monocromática, primero que nada, es una banda que es monocromática. Si tú miras solo la banda monocromática, va a desplegar una banda que va a tener blanco y negro, ¿cierto? Grises. Pero la resolución es de 15 por 15 metros, por eso es que es más pesada. ¿Ya? Es el doble de una banda normal. ¿Ya? Y la gracia de la banda monocromática es que su rango y su cobertura en términos de nanómetros parte donde un poquito más cercano, parte entre el azul y el verde, ¿ya? Y termina en el infrarrojo cercano. Ese ancho banda tiene, ¿de acuerdo? Entonces la banda monocromática por eso que sirve para mejorar la combinación 3-2-1, que de banda es la combinación para color natural. Entonces uno hace un mesh de datos, los mezcla y una imagen Landsat tradicional, 30 por 30 metros. La escala máxima que uno tiene para procesar es de 50.000, 1 a 50.000. Pero si mezcla los datos y hace un mesh de datos, entonces va a poder trabajar a 1.25.000. Mejora muchísimo la resolución. ¿Estamos? Ya. Va a ser las 8, así que voy a parar aquí. Acuérdense que paramos resoluciones de sensores, ¿ya? Resoluciones. ¿Sí? Entonces ahora les voy a pedir que abran el ERDAS. ¿Lo lograste, no? No, no pude. Porque no sale la. En el video sale que. Pausa.